día de hoy quiero hablarles un poco sobre lo que veo como el segundo capítulo de la pandemia, ¿no? Tuvimos un primer capítulo y ese terminó posiblemente en diciembre del año pasado. Y ahora estamos en el segundo capítulo y este capítulo está siendo escrito por la propagación de las variantes del virus y por, desde luego, la vacunación. Entonces, quiero hablar un poco sobre qué necesitamos para tener una pandemia controlada. Hay algunas cosas que dependen de nosotros y otras, muchas, no. Sin embargo, necesitamos estar conscientes de cómo es este proceso multifactorial de control de la pandemia para que nos permita no solo tener un mejor entendimiento de lo que está pasando, de los riesgos cuando existen y de cuál puede ser el panorama a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo he reiterado esto y lo reitero siempre en entrevistas y en todo lo que digo. Hablo sobre la estrategia de contención epidemiológica de la pandemia. Este es un punto central que nunca puede dejarse enfatizar hasta que no tengamos una solución permanente a COVID-19, y con permanente me refiero a una población mundial que esté masivamente vacunada o bien que tengamos disponible una cura para la enfermedad. La parte de la contención epidemiológica seguirá siendo un problema mientras la pandemia esté activa. Cuando hablamos de contención, entonces, como se los he dicho muchas veces y lo he reiterado, necesitamos pruebas, ¿no? Pruebas que incluyan a los casos sintomáticos, pero también a los asintomáticos. Conforme la pandemia ha ido avanzando, hemos entendido más y más la importancia de incluir en las estrategias de contención epidemiológica al grupo de asintomáticos. Los pacientes que padecen COVID sin síntomas son quienes dispersan la enfermedad, son quienes la propagan de forma más importante. De ahí que es necesario identificar a los asintomáticos para poder tener un mecanismo de detener la propagación del virus. El rastreo de contactos, desde luego, mediante el cual se tiene pruebas para un caso sintomático y de ahí se rastrean sus contactos, y esto permite la detección de muchos casos asintomáticos, ¿no? Los asintomáticos, pues, se identifican mediante el rastreo de contactos, o bien muchos países o las estrategias de contención implican tener búsquedas intencionadas de asintomáticos, es decir, vigilancia, hacer pruebas aleatorias y hacer una búsqueda intencionada de asintomáticos. Bien, y el propósito de todo esto es aislar a la gente que está infectada para que dejen de infectar a otros. Por eso se llama contención. La intención es detectar a los infectados para poderlos aislar y detener la propagación del virus. La contención incluye también la vigilancia, desde luego, vigilar dónde están los brotes, y hoy por hoy, pues sabemos, vigilar las mutaciones que el virus va adquiriendo, es decir, la vigilancia genómica del patógeno, en este caso del virus SARS-CoV-2, para saber si existen mutaciones de preocupación, dónde están, qué tan prevalentes son, etcétera. Vigilancia y por último, bueno, no por último, penúltimo, la movilidad. Todo esto es una estrategia de contención: pruebas, rastreo, aislamiento, vigilancia, movilidad. El control y vigilancia de la movilidad es muy importante. Controlar la movilidad externa para no introducir más infecciones en una zona donde ya se ha contenido la dispersión del virus, ¿verdad? Y vigilar la movilidad interna cuando esto es necesario. Desde luego, no estamos hablando de confinamientos. Necesitamos reiterar algo: que los confinamientos masivos son la estrategia más costosa, tanto económicamente, socialmente y desde luego en vidas, ¿no? Porque los confinamientos masivos se basan en que no se hizo una buena estrategia de contención, el virus se sigue dispersando, enferma demasiada gente, y cuando la situación es catastrófica, entonces van todos al confinamiento. En el caso de las infecciones, de las enfermedades infecciosas
que se vuelven como esta, ¿no? Que es epidémicas o pandémicas, ¿verdad? Es muy importante controlar, vigilar esta parte de la contención, más no los confinamientos, reitero, perdón. La situación de los confinamientos es esta, que para este tipo de problemas epidémicos o pandémicos, cuando ya se tiene una situación catastrófica ya es demasiado tarde. Uno tiene que ir siempre adelante del virus, es decir, adelante del problema, anticipando lo que va a venir. Si uno va corriendo detrás, el patógeno gana, y cuando el patógeno gana, muere mucha gente. Entonces, no estoy hablando de confinamiento, estamos hablando simplemente de control de la movilidad cuando esto es necesario, como vigilancia de fronteras, lo que han hecho muchos países, ¿no? De cuidar quiénes entran, requerir pruebas, tal vez algún tipo de aislamiento, una cuarentena, las personas que ingresan al país, de ciertos países en donde hay problema, etcétera, ¿no? Y la cuestión de la movilidad interna. Y finalmente la mitigación, esto es lo que hacemos nosotros, la población, ¿no? Todo esto que hacemos de utilizar el cubrebocas, tratar de ventilar espacios cerrados, evitar los espacios cerrados, sobre todo cuando hay una densidad alta de personas, evitar espacios que tienen mucha gente, guardar distancia, todo esto son las formas como mitigamos los contagios, ¿no? Entonces, esto es una estrategia de contención. En fin, el objetivo de todo esto es detener la propagación del virus. Ese es el objetivo central de lo que debemos estar haciendo, tanto el gobierno, nuestras autoridades, como nosotros como población. Lo que necesitamos es esto. El doctor Espinosa mencionó algo: si ustedes están enfermos, es decir, decirle a las personas con las que tuvieron un contacto de riesgo que tienen COVID-19 es muy importante, porque le dan a esas personas la posibilidad de poderse aislar, hacerse pruebas y determinar si también están infectados para tomar las medidas necesarias, cortar sus propias cadenas de transmisión, tomar las medidas necesarias para detener la propagación del virus. Entonces, detener la propagación del virus nos lleva a, permite prevenir la enfermedad y la muerte, disminuye la velocidad de las mutaciones que el virus va adquiriendo y protege la actividad humana. Entonces, el objetivo central tiene que ser detener la propagación. Cuando hablamos de los objetivos, como cuando hablo de actividad humana, me refiero a las actividades sociales, económicas, culturales, educativas y todo tipo de actividades. Cuidar una de las actividades sin considerar detener la propagación del virus es contraproducente. Detener la propagación es lo que nos permite evitar la enfermedad, la muerte, evitar las mutaciones, es decir, la generación de variantes, y proteger, desde luego, todas las actividades económicas, todas las actividades humanas. Esto es el capítulo 1 de la pandemia. Esto era lo que se tenía que hacer todo el primer año, y quienes hicieron esto bien controlaron bien la pandemia, y quienes no, no la controlaron. Esto es lo que se tenía que hacer, era lo único, eran los únicos factores que teníamos. Ahora, esto continúa siendo, por eso esto es permanente hasta que no venga una solución definitiva al problema de COVID-19. Esto se tiene que seguir haciendo, independientemente de lo demás. Ahora, claro, estamos en el capítulo 2 y esto inició a principios de este año. En este capítulo 2 tenemos dos factores adicionales. Una es la vacunación, la velocidad y calidad de la vacunación. Esto es algo positivo, esto nos ayuda a detener, desde luego, la propagación de la enfermedad. La vacunación finalmente va a terminar siendo o podría terminar siendo uno de los mecanismos de tener una solución permanente a este problema. Entonces, cuando hablamos de velocidad de la vacunación, nos referimos a la proporción de la población total que está vacunada. Hablar de los adultos mayores, de los mayores de 18, de los mayores de 12, no funciona. Necesitamos tener una proporción crítica de la población total vacunada para conferirle protección a la comunidad entera.
Entonces, hay que hablar siempre de la proporción de vacunados sobre la población total, no sobre más de 18, etcétera, como ya lo mencioné. Y hay que hablar sobre esquemas completos de vacunación. Inicialmente, muchos países se fueron, y por ejemplo, Canadá lo sigue haciendo. Canadá está teniendo éxito en esa estrategia. Hubo como 2 corrientes de pensamiento de hacer vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible con una sola dosis y después de destinar las segundas dosis. Otros países tuvieron una estrategia en donde más bien se fueron por vacunar con el esquema completo a la mayor cantidad de gente a la vez, ¿no? Entonces, esto había mucha controversia antes, ahorita ya no la hay, porque tenemos variantes que están evadiendo la inmunidad de las personas que han tenido una sola dosis o esquemas incompletos de vacunación. De ahí que ahorita la tendencia del pensamiento es necesitamos, cuando hablamos de vacunación, necesitamos hablar proporción total de la población vacunada con esquemas completos. Se habla mucho de inmunidad de rebaño, ya el doctor Espinosa mencionó algo sobre esto, ¿no? La inmunidad de rebaño, la realidad es esto, se nos está escapando de las manos. Muchos estudiosos de esta materia dudan si realmente llegaremos alguna vez a tener pudimos haber llegado a ese punto. Hoy se vuelve cada vez más inalcanzable hablar de inmunidad de rebaño con relación a COVID-19. La razón es esta, porque hemos permitido que el virus se propague tanto, que se han adquirido muchas mutaciones a ritmos muy acelerados y ahora tenemos un virus mucho más problemático. Lo que están viendo aquí son, vamos a ver, los índices reproductivos del virus, es decir, como los índices de transmisibilidad. El virus original de Wuhan tenía un índice reproductivo, una tasa reproductiva o tasa de transmisión de entre 2.4 y 2.6. Ya la cepa del virus o el virus que ya se propagó inicialmente en la primavera del año pasado en Europa tenía un índice reproductivo de 3, ¿sí? Ahora hay una variante que es la que se describió en el Reino Unido, que se conoce como alfa o B117, que tiene un índice reproductivo de entre 4 y 5. Ahora, la variante que está sonando más que todas es la Delta, y esta variante Delta tiene un índice de transmisión o una tasa de transmisión de entre 5 y 8. Esto quiere decir que cada persona infectada infecta generalmente entre 5 y 8 personas. Ahora, no todo está perdido, es decir, vamos de mal en peor, sin duda, ¿no? Porque hemos dejado que se generen estas variantes a un ritmo muy acelerado y el virus va adquiriendo propiedades que lo vuelven cada vez más problemático. Pero, por ejemplo, los índices reproductivos de paperas, por ejemplo, o de sarampión, están todavía muy por encima de lo que es COVID-19 y se tiene un buen control de estas enfermedades a través de la vacunación. Entonces, no todo está perdido, pero estamos entrando en una situación cada vez más complicada. Ahora, en términos de la calidad de la vacunación, necesitamos hablar del tipo de vacunas que se administran y cuál es la estrategia de vacunación. Con estrategia de vacunación no me refiero solamente a si se ponen muchas primeras dosis y después segundas o se van haciendo esquemas completos. Estas son las estrategias por grupos de edad, vacunación permanente, abierto a toda la población. Es decir, depende de la estrategia que en cada sitio se haya aceptado, pero la calidad de la vacunación también depende de otros factores. Es decir, aquí hemos tenido algunos casos muy sonados de estas vacunas de aire, ¿no? O que fue un escándalo hace algunas semanas. Es decir, si eso o esta situación de que se diluyeron de más las vacunas de Pfizer y que entonces en lugar de que le tocaran a 5 personas, le tocaron a 7 o a 8, qué sé yo. Todo eso impacta sobre la calidad de la vacunación de una población, que también se han seguido las cadenas frías, es decir, se han almacenado y manipulado las vacunas. Todo esto impacta sobre la calidad y hay muchas cosas con relación a esto que no las vamos a saber de inmediato, sino en el largo plazo. Y el tipo de vacuna que solamente mencionaré alguna cosa más adelante en el punto que quiero hacer para esta plática, ¿no?
pero sepan que las vacunas que se están recibiendo, o las vacunas que se han que se han autorizado para uso contra COVID-19 o para inmunizar contra COVID-19, están dentro de alguno de estos grupos. Por ejemplo, vacunas de vectores virales, las vacunas genéticas, vamos a decir, que es como una nueva generación de vacunas. De vectores virales como la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de CanSino o la vacuna de las que se administran aquí en México, ¿no? De Sputnik, por ejemplo. Las vacunas de RNA, actualmente no hay ninguna de DNA, pero de RNA que son de RNA mensajero, como por ejemplo Pfizer, que se administra aquí en México, o Moderna, que no tenemos disponible aquí, pero que está disponible en Europa, en Estados Unidos y en otras partes. Ok, además de esto hay otras vacunas como de componentes virales como proteínas virales, la vacuna esta nueva de Novavax es este tipo de vacuna, y de virus inactivados, ¿no? Como la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac es una vacuna de este tipo, de virus inactivado. Hasta ahorita para COVID-19 no se emplea ninguna vacuna atenuada, de virus atenuado, pero en fin, son el tipo de vacunas. Y también, miren, la situación aquí es esto, que todos hemos estado hablando, póngase usted la primera vacuna que tenga disponible y sin duda ese es la corriente de pensamiento que se tiene que tener. La vacuna que tenga usted disponible en este momento, póngasela. ¿Por qué? Porque necesitamos tener a la mayor proporción de la población vacunada lo más rápido posible, ¿sí? Antes de que la situación se complique todavía más. Para lograr esto, sí, hay vacunas de mejor calidad que otras, eso ya lo estamos viendo. Negar esto, pues sería tanto como mentir. Hay vacunas de mejor calidad que otras, sin duda, pero es mejor tener una protección, aunque sea menor, con una vacuna de menor calidad, que no tener ninguna protección. Tarde o temprano vamos a tener acceso a vacunas de alta calidad y seguramente serán las que duren en el tiempo, se vuelvan longevas y cotidianas para su uso contra COVID-19, ¿no? Tarde o temprano tendremos otras opciones para decidir qué vacunas ponernos. En este momento, la que esté disponible es la vacuna que debemos recibir. Es muy importante que toda la población se vacune lo más pronto que se pueda. En este momento ya se pueden vacunar de 12 años, personas de 12 años y más, con la vacuna de Pfizer. Moderna está pidiendo autorización para esto mismo. Por lo pronto, ya existe esa posibilidad de vacunar a la población de 12 años y más, y pronto seguramente vamos a tener noticias de que la población de menores de 12 años van a tener también alguna forma de quedar protegidos inmunológicamente contra COVID-19. En fin, y el siguiente factor entonces, el capítulo 1 era la estrategia de contención, en el 2 entonces tenemos dos factores, la velocidad y calidad de la vacunación y la propagación de las variantes del virus. La primera es una buena noticia, la segunda es muy mala noticia, ¿no? Entonces, con relación a la propagación de las variantes, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa, es decir, que el virus mute no es una preocupación per se. O sea, las mutaciones del virus como tal no necesariamente es un fenómeno que nos deba preocupar. Nos preocupa cuando un grupo de mutaciones le confieren al virus ciertas propiedades o características que lo hacen más dañino, vamos a decir, ¿sí? Que le confieren propiedades negativas en términos de la infección. ¿Cómo qué? Existen 5 fenómenos que pueden ocurrir con un virus que muta, en donde sería problemático que cambiara su contagiosidad o transmisibilidad, es decir, que se vuelva más contagioso, como lo que acabamos de ver, suben los índices o las tasas reproductivas y entonces se vuelve más contagioso. Esto es un problema. Que aumente su virulencia. Con virulencia me refiero a que se vuelva más agresiva la enfermedad que causa. Es decir, sería COVID-19, pero un tipo de COVID-19 más agresivo. Otra es la posibilidad de que se vada la inmunidad que se adquiere tanto a través de la enfermedad
es decir, quienes ya padecieron COVID-19 tienen una inmunidad que generaron a consecuencia de la enfermedad. Entonces, evasión de la inmunidad nos referimos a que tengan la característica por las mutaciones que adquieren de volverse, de poder evadir la inmunidad que se adquiere de la enfermedad o bien la inmunidad que generan las vacunas. Otra posibilidad es que puedan evadir la detección. Esto es un fenómeno del que se está hablando actualmente muy poco, que es muy problemático, es decir, que las técnicas actuales de detección no puedan detectar al virus, es decir, que el virus evada, y entonces esto se vuelve un problema muy grave para que impacta desde luego sobre la estrategia de contención epidemiológica, ¿no? Y por último, la generación de nuevos vectores de contagio, es decir, actualmente ya se tienen reportes de algunas especies hacia las cuales ha brincado el virus SARS-CoV-2. Hubo un caso particular de los minks, estos animalitos en cautiverio, ¿no? Que en Europa, en algunas partes de Europa se tienen criaderos de estos animales para hacer abrigos y otro tipo de cosas, ¿no? Con ellos. Algunos de estos criaderos se infectaron de COVID, una mutación o una variante del virus SARS-CoV-2 que pudo infectarlos, pero que ese mismo virus a su vez podía infectar también de regreso al ser humano. Con nuevos vectores de contagio me refiero a que el virus pudiera adaptarse a infectar, por ejemplo, a las ratas o a los animales domésticos, a los gatos, a los perros o a las aves, o a cualquier otra especie desde donde pudiera volver a infectar otra vez al ser humano, ¿no? Hasta ahorita esto no es un tema de gran preocupación, pero estas son las posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, nos preocupan las variantes, no todas, no cualquier mutación, nos preocupan los virus que cambian en algo sus propiedades en alguno de estos sentidos. Y nos preocupa cuando se eleva su prevalencia en una población y cuando se vuelve amplia su dispersión en una comunidad. Entonces, pues, hablemos un poquito de lo que son las variantes. No quiero dar desde luego, no es la intención para esta charla dar una explicación como para una clase de genética microbiana ni nada por el estilo. Simplemente para que lo entiendan con claridad lo que son las variantes, ¿no? El genoma, cuando hablamos del genoma nos referimos a la información genética que tiene un organismo, cualquier organismo, el ser humano, una bacteria, un virus, un protozoario, lo que sea, ¿no? Una planta, qué sé yo. Entonces, el virus SARS-CoV-2 es, pues ya sabemos, un coronavirus, ¿no? Y tiene un genoma, su material genético, pues, está organizado o se estructura dentro de ácido ribonucleico, es decir, RNA de una sola cadena que tiene un sentido positivo, o sea, es decir, hacia donde gira, ¿no? Entonces, o bueno, el sentido que tienen en fin, no es importante, es una cadena de RNA. Muy bien. Esto es el genoma, lo que están viendo aquí es como si tomáramos su material genético y lo estiráramos para ver sus genes, ¿sí? El genoma de SARS-CoV-2 tiene aproximadamente 30,000, no aproximadamente, tiene 30,000 pares de bases, o sea, 30,000 letras, si le quieren poner así, ¿no? Es una historia que se cuenta en 30,000 letras, ¿sí? En donde tiene 12 genes funcionales y estos genes hacen diferentes cosas, ¿no? Lo que me quiero enfocar es en el gen que codifica para una proteína que es crucial en la infección de este virus y para la generación de vacunas, que es la proteína de espiga. Estos genes, pues, generan diferentes cosas, la membrana del virus, la nucleocápside, proteínas de la envoltura, etcétera. Pero lo que es una muy importante es esta que le llaman en inglés spike protein, que es en español la proteína de espiga. A través de esta proteína el virus
se une, se adhiere a las células humanas a través de un receptor que se conoce como ACE2. Entonces, a través de esto, esta proteína es como el virus, se adhiere a nuestras células y nos infecta. Muchas o todas las vacunas, pues, tienen de una o de otra manera, están diseñadas para generar anticuerpos contra esta proteína de espiga, ¿sí? O partes de ella. Entonces, las mutaciones que ocurren en esta parte del virus son particularmente problemáticas, porque precisamente las vacunas están dirigidas hacia ella. Entonces, esto es una variante, ¿sí? Esta variante es la B117, que es la de Reino Unido, la que ahora se llama alfa. Ahorita les explico esto más. Esta es una variante que tiene 17 mutaciones. Entonces, cuando hablan de una mutación, ninguna variante tiene una sola mutación. Tienen conjuntos de mutaciones y algunas importan mucho y otras no tanto. Algunas mutaciones realmente son silenciosas, es decir, que sí hay un cambio en su secuencia genética, pero no tiene ninguna consecuencia como tal. Y otras sí tienen consecuencias importantes. Esta variante, ya dije, tiene alrededor o por lo menos 17 mutaciones y tiene varias en el fragmento o el gen que codifica, o el espacio pues del genoma, la secuencia del genoma que codifica para la proteína de espiga. Y entonces, este es el virus, este es su genoma, y los cambios en las diferentes partes son mutaciones. Y el conjunto de estas mutaciones es una variante. Es el mismo virus, pero ahora tiene un conjunto de mutaciones que se vuelven, que sobreviven, vamos a decir, que cargan generaciones del virus, siguen portando esas mismas mutaciones. Ahora, pues sí, todo esto parece muy complicado, pero vamos de lo muy complicado a lo muy simple para que lo entiendan con claridad. Entonces, en este momento se han descrito miles de variantes, miles, quizás cientos de miles de mutaciones, ¿ok? O sea, de combinaciones de mutaciones del virus SARS-CoV-2. Ahora, no todas son importantes, no todas son problemáticas, no todas nos interesan demasiado, ¿ok? Las que nos interesan ahorita están reducidas, vamos a decir, hay en total 17 ramificaciones del virus que se llaman clados. Estos clados o ramificaciones finalmente tienen como origen algunas de estas que están en color, son variantes que hoy consideramos que son de mucha importancia. Es decir, la variante, por ejemplo, aquí tenemos la variante alfa, esta es la B117, que es la de Reino Unido, que como vemos es muy predominante, es una variante que tiene características de mucha contagiosidad y que ha estado presente durante mucho tiempo, queriendo decir que ha tenido oportunidad de predominar sobre otras variantes, ¿no? Esta que es la beta o es la variante, estas que ven en azul más oscuro, es la distribución a nivel mundial de la variante sudafricana, que ahora se llama beta, o también se conoce como B1351. Y la que ahorita estamos, otra muy importante es la gamma, ¿no? Que es la variante que se identificó primero en Brasil, que se conoce también como P1. Muy importante, y la que ahorita todo el mundo quiere saber qué carambas es lo que está pasando con ella es esta, que es la Delta, ¿ok? Que es la variante que se describió primeramente en la India y que parece que se va a volver predominante en el mundo y que está causando muchos estragos. Entonces, en fin, nos interesa pues entonces estas características. Esto parece muy complicado, pero lo vamos a súper simplificar. Nos interesan esas características y nos interesa qué tan prevalentes y dispersas están en el mundo. La dispersión de estas varía de región en región. Entonces, dependiendo qué variantes estén predominando en ciertas regiones, es lo complicado tanto de contener la dispersión del virus como su propagación. Entonces,
Y como ven, la distribución es notablemente diferente en todas partes. Ahora, lo que es interesante aquí entender es esto, que las variantes que son más contagiosas, precisamente porque son más contagiosas, son las que tienden a predominar. Es decir, van a suplir o tomar el lugar de otras, precisamente porque son más aptas para transmitirse, ¿sí? O para propagarse entre seres humanos. Entonces, aquellas que son más contagiosas o más transmisibles son las que van a terminar, vamos a decir, supliendo al resto. Entonces, para hacer las cosas muy sencillas, en realidad lo podemos resumir ahorita en 4 variantes, ¿ok? Ahora se han clasificado así, entonces cuando escuchen de las variantes, se clasifican como variantes de preocupación, que por sus siglas en inglés es VOC, que son Variants of Concern, o sea, variantes de preocupación. Solo hay 4, que son la alfa, B117, la beta, gamma y delta. La alfa es la que se identificó primero en Reino Unido, beta en Sudáfrica, gamma en Brasil y la delta en la India. Ok, el resto de la charla me voy a enfocar en estas 4. Ahora, hay otro grupo que se conocen como variantes de interés. Estas variantes, hay por lo menos 7 descritas, aquí nada más estoy poniendo unas, ¿sí? Ahora la Organización Mundial de la Salud les ha puesto esta catálogo, o sea, les ha dado esta nomenclatura que hace muy fácil, ¿no? Eta, epsilon, teta, kappa, etcétera, ¿no? Estas son variantes que interesan, se están siguiendo, se están estudiando, qué sé yo. Sí tienen algunas características que no son muy buenas, pero realmente no parecen tener, no parece que debamos estar tan preocupados sobre su propagación, ¿no? Entonces, y la otra categoría son las variantes que están bajo vigilancia. Dentro de estas hay más de 21 variantes que están bajo vigilancia, algunas que sí están catalogadas por la Organización Mundial de la Salud y otras que no. Entonces, en este sentido, aquí pongo una que no está catalogada por la Organización Mundial de la Salud, porque mucha gente me ha preguntado, en México seguro ya tenemos una variante propia. Pues sí, la hemos tenido durante muchos meses. Es la B11519. Esta es, pues si quieren llamarle así, la variante mexicana. Esta es la variante que se identificó primero en México y pues tenemos esa, que está catalogada simplemente como una variante bajo vigilancia, no necesariamente una variante que sea de interés y desde luego no de preocupación. Entonces, ¿qué características tienen? De forma muy resumida, quiero decir esto, alfa, beta, gamma y delta, ¿ok? Aquí hay alguna situación de transmisibilidad. La variante que es más transmisible es delta. Esto quiere decir que las proyecciones son que delta va a terminar predominando en el mundo al ritmo en el que se está transmitiendo. Alfa le sigue, es decir, que la variante alfa es muy transmisible también, esta, la de Reino Unido, ¿no? Después, gamma y por último beta. La variante beta no tiene esta cosa de gran transmisibilidad, pero tiene un problema importante que es que tiene características de evasión de la inmunidad. Se describió bien este tipo de evasión en Sudáfrica, en donde se ve que esta variante en particular tiende a volver muy problemático el uso de la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, ¿no? La variante P1 no tiene esto, tiene evasión de la inmunidad, pero no al mismo grado que beta y delta. Beta y delta tienen ese problema. En la variante delta ya sabemos que las personas que no están vacunadas y aquellas que tienen una sola dosis de vacuna pueden infectarse con la variante delta, ¿ok? Es decir, esta variante está infectando a la gente para decirlo en términos muy sencillos, una sola dosis no es suficiente para protegernos de la variante delta. Ok. La variante alfa no tiene esta característica de evasión de la inmunidad. Ahora, esto lo tomé del doctor Topol, ¿no? En fin, muchos seguramente si no lo siguen
en Twitter, háganlo. Tiene información muy valiosa sobre la pandemia y sobre todas estas, no solo sobre variantes y demás, pero publica muy seguida información muy valiosa. Esta tabla proviene es de él. En fin, aquí el problema es que no todas las vacunas se han estudiado contra todas las variantes. Entonces podemos hacer algunas generalizaciones, pero no podemos decir a ciencia cierta toda la historia, porque no tenemos información completa sobre todo. Ahora, lo que sí sabemos es incluso las variantes que evaden o tienen características de evasión de la inmunidad ante esquemas completos de vacunación con ciertas vacunas, estas vacunas continúan siendo muy efectivas contra la variante, queriendo decir que no echar en saco roto de que existe ahorita ya alguna variante que por completo escape la inmunidad que confieren las vacunas, porque hoy por hoy esto no es preciso. Disminuye su eficacia, algunas vacunas van a ser más problemáticas que otras, pero hoy por hoy todas las variantes siguen siendo en menor o mayor grado susceptibles a la vacunación. Entonces, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo estamos en México? A ver, en México, en los últimos 30 días, el problema de México es que tenemos muy poca información. Tenemos poca información sobre casos, tenemos poca información sobre muertes, tenemos poca información sobre secuencias del virus. Esta es información basada en 11.242 secuencias, lo cual es muy poquito, como van a ver ahorita más adelante, pero en fin, en los últimos 30 días la distribución está así, el 4% del virus circulante en la República Mexicana, según estas 11.242 secuencias, es la variante de la India, que se vuelve cada vez más predominante, ¿ok? Me voy a saltar estas porque me voy solo con las variantes de preocupación. De variantes de preocupación, la de la India ya representa el 4% a nivel nacional, es decir, la variante Delta, ¿ok? Alfa representa el 23% y Gamma representa el 27%. Todavía la variante mexicana, si le podemos llamar así, sigue representando 27% del virus circulante, ¿ok? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque estas proporciones cambian con gran velocidad y cambian con gran velocidad porque las variantes más contagiosas tienden a, vamos a decir, a apachurrar, es decir, a sacar de la jugada a las que son menos aptas para transmitirse. Les doy un ejemplo aquí muy rápido. Esto es México. Hace 120 días, si tomamos las cifras de 120 días hacia atrás, la variante Delta representaba solo el 1%, la Alfa solo el 10%, y predominaba en el 66% la variante nuestra, la mexicana, ¿no? Que no es de preocupación, de gran preocupación, pues. Si tomamos 90 días hacia acá, Delta sigue siendo la misma proporción, pero Gamma aumenta del 5 al 7, Alfa del 10 al 13 y disminuye la variante mexicana. Si le seguimos, disminuye, aumenta Alfa, aumenta Gamma y comienza a aumentar Delta. Si vemos los últimos 30 días, es que si ven la proporción, estamos hablando 4 meses, 3, 2 meses y el último mes, queriendo decir que la proporción de esta variante que se transmite menos, que es la mexicana, disminuye proporcionalmente al aumento de las variantes más problemáticas, como Alfa, como Gamma y como Delta. Ahora, si vemos en los diferentes estados de la República, aquí me tomé la libertad de tomar del doctor Erdely las gráficas más recientes que tiene sobre casos activos. Solamente voy a dar el ejemplo de 4 estados, ¿no? Que son los que tienen 3 o 4 estados, ¿no? Que están en repunte muy grave, como Quintana Roo. Estos son los casos activos al día de ayer, ¿no? Como ven, está en un repunte muy grave el estado de Quintana Roo.
el problema aquí es que tenemos datos muy flojos, ¿no? 109 secuencias, bueno, pero la tendencia es esta, o sea, en Quintana Roo el 62% de lo que circula, del virus circulante, el 62% es la variante gamma que ha puesto de rodillas a Brasil, ¿no? Y que sigue poniendo de rodillas a Brasil. Y la variante alfa representa el 18%. Entonces, algo tiene que ver aquí. En Baja California Sur, que también está en un repunte muy grave, la variante gamma representa el 67% del virus circulante y la variante delta, ¿sí? Esta que tanto nos preocupa, representa el 33% del virus circulante, ¿ok? Esto es en Baja California Sur. En Yucatán, la gamma representa el 58% del virus circulante, alfa 22%, y ya, todavía la variante mexicana representa el 18% ahí. Ahora, aquí algo que es muy preocupante, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Sinaloa, el repunte apenas va en ascenso, ¿no? Pero en Sinaloa, por ejemplo, la variante delta representa ya el 29% del virus que circula, ¿sí? Y seguido por la alfa, 23%, y la que parece que está en menor proporción es la variante gamma. Entonces, pues estas variantes ya están aquí, se están propagando con singular alegría y esto nos va a traer muchos problemas sin duda. Entonces, a ver, quiero nada más hablar de algunos casos para terminar de cerrar el círculo entre, pues las variantes son la única preocupación. No, como dije, es multifactorial y necesitamos tomar en cuenta los factores cruciales y en el centro de esto está detener la propagación del virus. Es decir, la estrategia de contención epidemiológica, la cual nosotros como población podemos impactar, haciendo lo posible por detener la transmisión del virus, no infectar a otros, cuidarnos del contagio y cortar nuestras propias cadenas de transmisión cuando estamos infectados. Entonces, miren, algunos casos nada más así. Voy a pasarlo un poquito rápido porque ya me estoy alargando aquí en la charla, pero va. La India, por ejemplo, tuvo un repunte muy significativo que llegó a su punto el 16 de septiembre, duró 21 semanas, más o menos, el descenso de esto. Se estabilizó durante casi 4 semanas y después vino un repunte importantísimo que duró 8.4 semanas, este gran repunte con un pico aquí a las 8. India nunca cambió su estrategia, si acaso esto todo empezó a disminuir con la misma estrategia de contención y relajando las medidas. Relajaron todas las medidas. Esto permitió que la variante Delta se empezara a volver predominante y lo que ocurrió fue este inmenso ascenso en donde, a pesar de que ahora están disminuyendo los contagios, en la India se siguen muriendo entre 3,000 y 4,000 personas todos los días. Esto desde hace más de un mes. En la India, pues la variante Delta representa el 93% del virus circulante. El caso de Brasil, este caso de Manaus, muy sonado también, ¿no? Tuvieron un primer pico en donde se estima que el 75% de la población se infectó. Después esto disminuye, agotamiento o qué sé yo, la gente se espanta, todo el mundo se confina, qué sé yo, disminuye. Después pasaron casi 6 meses, 5.6 meses en una meseta muy baja. Y después, claro, sin medidas de contención adecuadas y sin vacunación, lo siguiente que ocurrió es que durante este tiempo silenciosamente se propagó la variante gamma y cuando esta variante se volvió predominante, volvieron a tener un repunte que colapsó su sistema hospitalario. En Brasil, la variante que predomina es el 92% del virus que circula en Brasil es gamma. Ok. Entonces, el problema de India y de Brasil y el problema de hacer este tipo de análisis es que hay limitada información de las diferentes regiones del mundo. Algunas tienen buena información sobre casos y contagios, pero no muy buena de vacunación o no muy buena de genómica para ver las variantes. Es un problema tratar de hacer un análisis robusto
que incluya diferentes regiones o diferentes países, porque la información no tiene la misma calidad en todas partes. Pero Reino Unido es un caso de estudio muy interesante, porque ahí sí tienen datos de muy buena calidad. Y quiero enfatizar esto: control de la pandemia lo vemos del lado izquierdo con el número de casos nuevos por millón de habitantes, ¿ok? Su curva del 7 de abril del año pasado al 9 de junio que acaba de pasar. Esta es una evaluación de su estrategia de contención mediante la variable de pruebas nuevas por cada caso nuevo confirmado. Esta variable nos indica qué tan amplia es la búsqueda intencionada de casos asintomáticos y qué tan amplia es la estrategia de contención que tiene ese país, ¿ok? Entonces, se puede tomar como un punto de medición de qué tan buena es la estrategia de contención epidemiológica en ese lugar. Entonces, síganme aquí. Lo que está en verde es bueno y lo que está en rojo es malo, ¿ok? Entonces, mientras el control de la pandemia tuvieron muy buen control de la pandemia, estoy en el mismo lapso de tiempo aquí, ¿eh? O sea, que estoy agarrándome exactamente los mismos periodos en el tiempo. El control de la pandemia fue muy buena durante este periodo cuando Reino Unido estuvo haciendo una estrategia pues muy grande en términos de la contención epidemiológica en su territorio. Bajaron esto, es decir, bajaron la calidad de su estrategia de contención epidemiológica durante este periodo, y lo que ocurrió fue esto, un pico gigantesco, ¿no? Ok, vuelven a tener una estrategia muy buena de contención que supera, de hecho, la de la primera parte, y los casos se controlan casi en su totalidad. Controlan la pandemia casi en su totalidad. Y ahora, en las últimas semanas, tienen un repunte. Y ese repunte, entre otras cosas, está relacionado con una disminución en lo que hacen en el esfuerzo de contención epidemiológica. Entonces, sí, la vacunación importa, sí. Sí, la propagación de variantes importa, sí. Pero sigue importando mucho lo que los países están haciendo en términos de contención, ¿sí? Enfatizo esto porque en México nunca hemos tenido la parte de contención epidemiológica, ¿ok? Entonces es muy importante entender esto. En este punto, que fue el 7 de diciembre, fue cuando se vacunaron, cuando empezaron la vacunación. Aquí empieza la vacunación y viene un pico y después, desde luego, esto nos indica que el impacto o el efecto que tiene la vacunación no es inmediato. Cuando se nos dice, ya se vacunó mucha gente en México y eso está haciendo que los casos disminuyan, eso es mentira. El efecto de la vacunación lleva tiempo en poderse observar en las curvas epidemiológicas, en poderse observar en términos del avance de la pandemia. Pero ojo, aquí estoy comparando control de la pandemia contra la estrategia de contención. Es una relación casi 1 a 1, o sea, es una relación casi perfecta, ¿ok? Ahora vamos a meterle otro factor, es control de la pandemia y la propagación de las variantes. Igual, mientras estaba muy bien controlado, estaba esto, es decir, no tenía ninguna variante circulando de preocupación. Aquí estoy hablando de dos. En el Reino Unido, la alfa, que fue la primera que predominó, y ahora la delta, que es la que está predominando en esta siguiente parte. Entonces, muy bien aquí, en el periodo en el que la variante alfa comenzó a predominar fue cuando tuvieron este pico. Ahora, esto coincide tanto con la disminución en la estrategia de contención como en el aumento en la propagación de la variante alfa. Ahora, empieza a disminuir la variante alfa porque empieza a ganar terreno la delta. Durante este periodo, los contagios han estado muy controlados. Y este pequeño repunte, ni más ni menos que coincide con el periodo en el que la variante delta se ha vuelto predominante. Igual, ahí es donde empieza la vacunación. Entonces, y si vemos el avance de la vacunación, la velocidad y calidad, vamos a decir, velocidad, pues Reino Unido no le pide nada a nadie, es decir, es uno de los países que mejor ha vacunado, que más rápidamente y con una vacunación de muy alta calidad ha vacunado principalmente con AstraZeneca y con Pfizer.
Creo que estoy muy excedida en el tiempo. Si me dan anuencia, me voy a tomar 5 minutos más nada más para terminar de volada esto. Déjenme, les quiero enseñar otros casos, no los voy a hacer así tan lento como hice Reino Unido, pero va. Esto es Mongolia. Mongolia es un país que tuvo un control extraordinario de la pandemia durante mucho tiempo, hasta que se descontroló y sigue descontrolado. Entonces, todo este periodo que tuvo un control extraordinario de la pandemia, hacía una estrategia de contención muy buena en comparación al resto, comparativamente en el mundo. Hacía una estrategia de contención extraordinaria. Empezaron a subir sus contagios cuando dejó de hacer contención. Dejaron de hacer estrategia de contención epidemiológica. Entonces, se apaga esto, esto sucedió. Ok, aquí es donde inicia la vacunación. Mongolia nos demuestra que con todo y vacunación esto se puede ir a un descontrol gigantesco si no se tiene la estrategia correcta de contención epidemiológica y si no se vacuna con velocidad y calidad. Ahora, Mongolia ha vacunado a casi el 50% de su población con 2 dosis. Es decir, es un ejemplo extraordinario, una campaña muy exitosa de vacunación. Casi el 50% y en total cerca del 60% de la población está vacunada. Esta es una sola dosis, este es por lo menos, doble esquema completo en las barras verde oscuro y esquemas parciales en las barras verde claro. Con el pequeño detalle de que Mongolia ha utilizado la vacuna de Sinopharm para vacunar. Entonces, sí, tiene que ver esto y seguramente pues algo tendrá que ver la elección de la vacuna que hicieron. Chile es otro ejemplo. Todo el mundo pregunta, ¿qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Chile? ¿Por qué Chile vacuna tanto y no puede controlar la pandemia? Pues Chile, cuando hacía muy buena estrategia de contención, aquí, hacía una estrategia muy mala de contención, sus casos se elevaban. Cuando sube la contención, bajan los casos. Empieza a vacunar, pues está muy bien, pero al tiempo que empieza a vacunar, disminuye su estrategia de contención y suben los casos. Entonces, Chile ha vacunado igual, excepcionalmente, casi al 60% de su población. El 45% de su población tiene el esquema completo, el 14% con una sola, y ha vacunado con Sinovac. Y no ha podido controlar el repunte. Mismo caso de Uruguay, mismo igualito. Nada más, Uruguay ha vacunado menos, si quieren, pero es el mismo ejemplo. Hacían una estrategia muy buena de contención, los contagios estaban bajos, cuando bajaron la contención, los contagios subieron. Empiezan a vacunar y no desciende incluso vacunando mucho. Y quizá tendríamos que estar hablando del impacto que esto tiene, o sea, que el tipo de vacuna que se emplea, el impacto que tiene el tipo de vacuna que se emplea. Israel es un ejemplo que lo ha hecho todo muy bien, ¿no? Muy mala estrategia de contención, subieron sus contagios. Empieza a subir la estrategia de contención aquí, ¿sí? O sea, iba muy mal, sin estrategia de contención, y los contagios iban para arriba y picos y picos y picos. Cuando empiezan a hacer más contención, disminuyen sus contagios. Ahora, al tiempo, aquí empiezan a vacunar. No solo empezaron a vacunar, vacunaron al ritmo más acelerado de todos los países en el mundo. ¿Sí? Ya tienen casi el 60% de su población con esquemas completos de vacunación y han utilizado prácticamente en el 100% la vacuna de Pfizer. Entonces, pero ojo, cuando dicen es que Israel controló la pandemia a través de la vacunación, sí, pero Israel sigue haciendo una estrategia de contención increíblemente grande. Es decir, que sigue haciendo contención, incluso con estos niveles de vacunación. Entonces, no hay que pensar que la vacunación es inmediata y es decir, hay muchos factores. Por último, aquí Chequia o la República Checa, ¿no? La República Checa, por ejemplo, ha vacunado muy poco. Tiene solo al 18% de la población con esquemas completos de vacunación. El 23% con una sola dosis. El mismo fenómeno, ¿no? De cuando mal la contención, mal la pandemia, o sea, mal los contagios. Cuando mejoran la contención, disminuyen los contagios, correcto. La República Checa empezó a vacunar aquí
y hoy tiene la pandemia prácticamente controlada, con mucho menos gente vacunada, haciendo muy buena contención y utilizando la vacuna de Pfizer. En fin, termino nada más diciendo esto. En esta segunda parte, en este segundo capítulo de la pandemia, sí nos preocupa la propagación de las variantes del virus. Es correcto, necesitamos estar pendientes de esto y la única manera de detener la constante generación de variantes es deteniendo la propagación del virus, ¿ok? Entonces, detener los contagios sigue siendo el punto clave. La velocidad y calidad de la vacunación, desde luego. Tenemos estas dos partes que no teníamos en el primer capítulo, pero en el centro de todo está que se mantenga una estrategia de contención epidemiológica. Y los resultados de los diferentes países ilustran esto. Ahora, cuando se nos dice, esto no es para asustar a nadie, es para que estemos alertas de lo que puede venir hacia adelante. México ha vacunado menos que todos los países que mencioné. México hace una estrategia de contención mucho menos, México no hace estrategia de contención, pues, en pocas palabras. No hacemos rastreo de contactos, búsqueda intencionada de asintomáticos, no se hace aislamiento, prácticamente no se hacen pruebas. Bien, el control de la pandemia ahorita, pues está en signos de interrogación. ¿Por qué? Porque, pues, íbamos en descenso, sí, igual que como le pasó a India y luego se colapsó, igual que le pasó a Brasil y luego se colapsó, y ahorita estamos en un repunte y no sabemos qué sigue, ¿ok? La vacuna principal que utilizamos aquí no hay bases de datos, entonces no sabemos bien. Lo que sí sabemos es que se vacuna mucho con CanSino, con Sinovac, etcétera, etcétera. Y el fenómeno que han observado en Mongolia, en Chile y en Uruguay, podríamos estarlo observando también aquí. Entonces, nada más para que estemos conscientes de que necesitamos cuidarnos, seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio. Y para disminuir las defunciones, se necesita tener mucha conciencia de que si estamos enfermos, la manera más efectiva de disminuir la muerte es atendiéndose temprano, atendiéndose adecuadamente de forma temprana. Ahí quedo. Muchísimas gracias por su atención.